palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a adorar al Señor son la canción No soy yo, sino Cristo en mí, y nuestro himno 394, Cuando andamos con Dios. Y podemos cantar y adorar al Señor porque tenemos un gran Redentor, un gran Salvador, que es Cristo. Él, sabiendo de nuestra naturaleza pecadora y de la multitud de nuestros pecados, Él no rehusó pagar el precio y morir en la cruz por nosotros. Y de esta forma, cuando le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, Él ha pasado a morar en nuestras vidas. Así que ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y Él sigue trabajando en nuestras vidas, y Él promete que cuando andamos con Él, oyendo su voz, somos obedientes, Él va a hacer una gran obra en nuestras vidas, la está haciendo ya, y Él se ha comprometido con nosotros en trabajar en nuestras vidas y transformarlas a su imagen y semejanza. Pues bendiciones, hermanos. Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo.
resucitó, la muerte derrotó, me aferro a él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor, las cadenas rompió, libertad me otorgó, no soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar, y estando aquí renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Buenas tardes, hermanos. Continuamos con la epístola del apóstol Pablo a los romanos que venimos teniendo los jueves en el tiempo antes de la oración, y ya hemos llegado al capítulo 8 que comenzamos hoy, los versículos del 1 al 8, pero hemos llegado a un capítulo que podríamos considerarlo pues la cumbre de esta epístola, ¿no? Porque es un capítulo que contiene unas afirmaciones y unas declaraciones que traen pues consuelo y esperanza, ¿no? A los cristianos, ¿no? A los cristianos de toda han traído, a los cristianos de toda la historia y a los cristianos que vivimos ahora, ¿no? Comienza el versículo 1 diciendo que no hay ninguna condenación para el cristiano, ya no hay ninguna, absolutamente ninguna condenación, y finaliza el capítulo diciendo que no hay ninguna separación de Dios. Dice el versículo 39 que nada ni nadie nos separará del amor de Dios, ¿no? Y eso trae consuelo, trae gozo, trae esperanza, ¿no? A los cristianos, ¿no? Podríamos también decir que, resumiendo este capítulo, que este capítulo es un capítulo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente, ¿no? Es decir, el creyente, una vez que ha sido salvado, ahora ya está llamado a vivir en santidad, en santificación, y para eso pues no se encuentra solo, tiene la ayuda y el auxilio y el poder del Espíritu Santo, que lo vemos aquí en este capítulo, ¿no? Y no en vano esta palabra aparece unas 19 veces, ¿no? Y se le llama de varias formas. Aquí se le llama en el versículo 9 Espíritu de Dios, y en el mismo versículo dice Espíritu de Cristo, y en el versículo 2 se le llama el Espíritu de vida, ¿no? Bueno, pues es una bendición saber que Dios no nos ha dejado solos, sino que tenemos el poder y el auxilio de Él, ¿no? Y podemos leerlo, vamos a leer los versículos del 1 al 8, dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho. Por causa del pecado envió a su Hijo en condición semejante a los hombres, a los pecadores, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, pues los pensamientos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, comienza este versículo con una declaración diciendo ahora pues, ¿no? Y esa palabra ahora pues nos hace ver o nos hace pensar que antes de la hora ha habido, antes de esa palabra ahora, ha habido un antes, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Ahora estamos en el después, ¿no? Bueno, pues, ¿qué había pasado antes? Bueno, lo ha venido describiendo él en el capítulo, ya desde el capítulo 1 y el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad de los hombres, ¿no? Y, pues, por así decirlo, ahí estamos englobados todos, ¿no? La ira de Dios se revela contra todos los hombres, ¿no? Por el pecado, ¿no? Y continúa diciendo el apóstol más adelante, el capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, que todos, no hay ni quien haga lo bueno, su pulso abierto es su garganta. Bueno, da una descripción de lo que somos, ¿no? De lo que los cristianos somos, ¿no? De lo que el hombre es, ¿no? Y en el versículo 20, capítulo 3, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿no? Entonces eso todavía lo agrava y lo complica todo mucho más, porque nadie se va a salvar por su propia justicia, ¿no? Pero luego ya más adelante, a partir del versículo 21, capítulo 3, dice que ya se ha abierto una nueva. Dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada en la ley y en los profetas, ¿no? Y que luego eso lo va a desarrollar él en los capítulos 3, en la parte B del capítulo 3, hasta el capítulo 5, 4 y 5, ¿no? Y luego ya, por así decirlo, sigue hasta el capítulo 7, ¿no? Entonces, ahora dice, después de todas esas cosas, que ya Cristo, lo que éramos nosotros, antes, enemigos de Dios, siendo enemigos de Dios, capítulo 5 y versículo 1, si mal no recuerdo, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la obra de Jesucristo. Siendo objeto de su ira, hemos sido librados. Pues ahora, en esa situación de la que estamos, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido salvados, pues ahora en esa situación ya no hay ninguna condenación. Y ninguna condenación es que no hay nada que ni nadie nos va a poder acusar, como lo dice más adelante, ¿no? Nadie nos va a poder acusar del pecado, ¿no? Aun siendo pecadores como somos, ¿no? Y eso es para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y eso quiere decir para las personas que han creído, que han aceptado a Cristo y forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y vienen a formar parte de la iglesia, ¿no? No es para gente que ha cumplido la ley, ni mucho menos, o que ha hecho cosas buenas, sino que son para aquellas personas que vienen a aquel que sí cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir, y ese es Cristo. Y por eso dice a los que están en Cristo. Dice el versículo 2, sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida entendemos que se refiere aquí al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que nos da vida, ¿no? Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado, nos ha librado. Jesús dice, me ha librado. Habla en primera persona el apóstol, dice, me ha librado. Libró al apóstol o me ha liberado y nos ha liberado a ti y a mí de la ley del pecado, ¿no? Y aquí nos habla del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, en los creyentes, ¿no? Que a través del Espíritu Santo el Señor nos fortalece para poder frenar el poder del pecado, ¿no? Esa sería la idea de aquí del apóstol, ¿no? Y ese es el tema central de este capítulo. El Espíritu de vida, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Nos ha dicho un poco antes, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Pues eso lo ha hecho Cristo posible a través de su obra. Dice aquí que a través del Espíritu Santo nos ha librado, ¿no? De esa muerte, ¿no? Y cuando habla muerte aquí, obviamente está hablando de muerte espiritual y como consiguiente la muerte eterna, ¿no? Y fijaos también el versículo 11, es que tenemos, hermanos, un poder que creo que no somos conscientes de lo que tenemos en nosotros, ¿no? El versículo 11 dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros. ¿Te das cuenta? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros. Esta declaración, hermanos, nos impresiona sobremanera, ¿no? El que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Es impresionante, ¿no? Nos da vida a nosotros para poder llevar una vida cristiana. Estamos viviendo en un cuerpo que no puede cumplir la ley, y la ley nos lleva a la muerte, pero Él nos ha librado y tenemos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Yo cuando leo esto me impresiono sobremanera, ¿no? Si fracasamos, la verdad es que no será por culpa del Señor, es culpa nuestra, ¿no? Es impresionante, ¿no? Luego dice el versículo 3, porque lo que para la ley era imposible hacer, por la debilidad de la carne, la ley no había ningún problema, la ley no era un obstáculo. El obstáculo dice aquí que éramos nosotros, ¿no? Por la debilidad de la carne se está refiriendo al hombre caído, al hombre pecador, al hombre que no tiene al Señor, ¿no? No cuenta con el poder del Señor, ¿no? Pues porque lo que era imposible, por Dios lo ha hecho posible. Y luego dice, ¿cómo ha sido eso posible? Pues lo explica un poco aquí, ¿no? Por causa del pecado, Dios, pues finalmente envía a su propio Hijo, dice, en condición semejante a la de los pecadores. Dice semejante, no dice en condición de pecador, sino semejante a nosotros, semejante en el sentido de que físicamente era como nosotros. Jesucristo no era un ángel o un espíritu, era un ser humano como nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre, y la diferencia con nosotros era que Él no tenía pecado. Ese es el abismo que nos separa de Él, que Él era sin pecado, pero en lo demás era igual que nosotros. Y de esa forma, pues condenó al pecado en la carne. Y podemos ver un versículo allí o unos versículos en el libro de los Hebreos, capítulo 2, donde el escritor de Hebreos describe muy bien lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice que Dios envió a su Hijo en forma de humana, ¿no? Vemos ahí Hebreos 2, 14 al 16, o quizás hasta el 18, dice así. Así que lo mismo que los hijos han compartido una misma carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De este modo liberó a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sometidos a esclavitud, pues es evidente que no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, es decir, a nosotros.
Por eso debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, precisamente porque él mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y cómo nos socorre a los que son tentados? El que ahora está en los cielos, pues intercede por nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Y fijaos lo que dice aquí, que Cristo no solamente nos salvó y nos llevó para la eternidad, nos llevó para toda la eternidad, sino que ahora en el tiempo presente Dios promete socorrernos en nuestra tentación, en nuestro pecado, pero eso lo hace cuando venimos a Él y dependimos del Espíritu Santo, ¿no? Sigue el versículo 4 diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, por decirlo de alguna manera, de una u otra manera todos andamos en el Espíritu. Desde el momento que la persona se convierte, tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va con él y está con él durante todos los días. O sea que de una u otra forma pues todos andamos en el Espíritu. Ahora podemos ser más o menos llenos del Espíritu Santo, y eso lo tenemos en Efesios 2:18 creo que, o 5:18 creo que es, ¿no? O 19, donde dice que debemos de llenarnos del Espíritu, ¿no? Estamos llamados a ser llenos del Espíritu entre nosotros, pues leyendo la Biblia, cantando, orando, y así es una forma de llenarnos del Espíritu, pero de alguna forma pues todos tenemos el Espíritu y todos andamos en el Espíritu de mejor o peor forma, pero todos estamos ahí en el Espíritu, ¿no? Aunque no quizá como debiéramos, pero siempre estamos llamados a vivir en el Espíritu, ¿no? Bueno, siguen diciendo luego los versículos 5 al 8, que forman parte de un mismo bloque. Dice, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las del Espíritu. Bueno, este versículo es muy bonito, ¿no? Porque podemos decir aquí que de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que viene a decir aquí. Los que tienen en su corazón, en su mente, las cosas de la carne o las cosas del mundo, que diría luego el apóstol allí en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 4 y los versículos 5 y 6, pues hace un poco una descripción de los que piensan en la carne o los que son del mundo. Podríamos decir también que lo llama en otros puntos de la epístola del apóstol Juan, dice el versículo 5, hablando de ellos, de los del mundo o los de la carne, dice, ellos son del mundo. Por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Esa forma, ¿no?, que de alguna forma descubrimos cuando hablamos con una persona si es de Dios o no es de Dios, ¿no? Y cuando estamos con familiares o personas conocidas, ¿no?, y empezamos a hablarle de las cosas de Dios, pues no, es que no entienden, no hay una comunicación, ¿no? Y eso lo hemos visto nosotros entre familiares, amigos, y también cuando lo hacemos, cuando vamos a la calle, pues no, la gente pues no entiende eso, ¿no? Dice que el apóstol Pablo, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? No entienden, no captan, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, entonces no disciernen, ¿no? Y es un poco lo que dice aquí el apóstol, que el ocuparse de las cosas de la carne, ¿no? Y el ocuparse, los que piensan en las cosas de la carne, ¿no? Pero los que viven según el Espíritu, versículo 5, en las cosas del Espíritu, ¿no? Bueno, los que viven según el Espíritu, pues se nos viene a la mente, ¿no?, lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículos 1 y siguientes, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Es tener intereses por las cosas de Dios, ¿no? Leer la palabra, orar, meditar. Y si alguna persona no tiene esto,
no tiene este celo por desear de conocer más de la palabra del Señor y de orar, pues suponiendo que hubiera alguien, pues que se lo piense dos veces, ¿no? Porque es la señal del que es hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en él y le hace añorar las cosas de la carne, ¿no? O, perdón, las cosas del Espíritu, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el rey David, así brama mi alma de Dios, porque él desea estar en la presencia de Dios, desea conocer de las cosas de Dios. Hay una sequedad espiritual cuando no estamos en las cosas de Dios, y los creyentes, cuando pasamos quizá algún día que no leemos, eso lo sentimos, lo notamos, ¿no? Lo vivimos, ¿no? Y es porque no estamos en las cosas del Espíritu, ¿no? Y dice que el ocuparse de la carne es muerte, sigue el versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu, dice el versículo 6, es vida y paz, ¿no? Es lo que trae paz al corazón, ¿no? Y el Señor nos habló mucho de la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, pues el ocuparse del Espíritu trae vida, vida eterna, vida plena, y trae paz y gozo al corazón. Y finalizamos con los versículos 7 y 8, donde dice, por los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios, ¿no? Y una persona que no conoce al Señor, pues no puede de ninguna manera, ¿no? Santiago 4:4 dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? El apóstol dice, pues los pensamientos de la carne llevan a la enemistad de la carne o del mundo, podríamos decir, también contra Dios, porque no se sujetan, ¿no? Bueno, hermanos, que el Señor pues nos ayude, ¿no?, a vivir en el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu también hay que decir, para finalizar, que se manifiesta no en las personas poderosas, sino en las personas fuertes, ¿no? Finalmente dice que el versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? El Espíritu se manifiesta cuando nosotros nos declaramos incapaces, ¿no?, de tener fuerza para resistir el pecado, ¿no? Su poder se perfecciona. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios se perfecciona, como dice Pablo luego allí en 2 Corintios 12, en la debilidad. Pues reconozcamos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, ¿no? Lo frágiles y lo débiles que somos, y lo incapaces de agradar a Dios por nuestra propia fuerza, ¿no? Y mucho menos tratando de cumplir la ley, algo que ya Cristo hizo por nosotros. Estamos llamados a vivir en libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1, ¿no? Si el Hijo os libertare, Juan 8, seréis verdaderamente libres. Señor, esta tarde te damos una vez más las gracias por tu palabra, oh Señor, y al ver estos versículos vemos la capacidad y la potencialidad que podemos tener, que tenemos, no que podemos tener, que tenemos ya a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y te pedimos perdón, oh Señor, a la vez, porque no somos conscientes de todo el tiempo de ese poder que tenemos en nosotros, ese poder que nos lleva a reducir el poder del pecado en nosotros, y con su ayuda podemos triunfar sobre él, oh Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque Cristo hizo posible esta realidad. A Él sea la alabanza, la gloria, la honra y el honor. Amén. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada
para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor, y al ser fieles en obedecer, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz.